Juan capítulo 6 y verso 33, si lo tenga por ahí, si no lo anote, luego lo puede estudiar. Para aquellos que toman nota, esto es una palabra gloriosa. Yo voy a leer un solo fragmento y si me disculpa voy a quitarme la mascarilla, ¿verdad? Para que se me haga un poquito más fácil. Gloria a Dios. Pero es un capítulo bien clave en el cual usted, cuando lo profundiza, todavía hay más relacionado a esto y Jesús es aún más específico. Luego de eso, para aquellos que les gusta más adelante estudiar la escritura, vamos a estar haciendo referencia a Mateo capítulo 1, verso 18 al 24 y Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Hoy traemos una reflexión de algunos minutos. Al finalizar tenemos algunas cosas bien bonitas que queremos entregarle a nuestros niños, ¿verdad? O como un detalle, gloria al Señor. Y sobre todo, ¿verdad? Aquellos valientes, si nos queda alguito, hasta les premiamos. Yo me traje mi ugly sweater y me premiaron con una gorrita. Así que estamos contentos y gozosos. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Damos gracias a Dios. ¿Alguien dice? No sé cuántos recuerdan, pero cuando estábamos en la clase de español específicamente, en la clase de español en la escuela, aquellos, ¿verdad?, que no sé si todavía lo hacen de esta manera, pero cuando estábamos en la clase de español, una de las cosas que hacían era, al trabajar una unidad o algún cuento, te daban unas palabras y te decían vocabulario. Cuando tú llegabas que la maestra tenía las pizarras cerradas con la tela, tú decías: aquí algo no va a empezar bien. Eso es lo primero, ¿verdad? De hecho, siempre había un chota que decía: hoy se copia mucho en la clase de Mrs. Tal. Claro que hoy a lo mejor hay personas que de momento vienen y le sacan una foto y dicen: yo lo copio después. Pero en aquel tiempo, no había para sacar fotos, ni video, ni grabar, ¿verdad? Y tenías que copiarlo o tenías que copiarlo. Entonces, ella de momento abría aquella pizarra y uno decía: no era murmuración, era verdad. Y uno copiaba todas aquellas palabras de vocabulario. Y si triste era copiarla, más todavía era decirte que luego había un quiz que tú no sabías cuándo iba a ser. Y de momento te decían: tienes que aprenderte esas palabras de vocabulario. Entonces hoy yo quiero dejar algunas cositas, unas que son para hoy y otras que son para enero 9, pero ya se las quiero ir dejando desde ya. Vamos a trabajar entonces lo que sería nuestro vocabulario para que al momento que estemos hablando acerca de la palabra, usted pueda estar bien ubicado geográficamente hablando en relación a lo escrito. Número 1. Yo quiero enseñarle un mapa que tiene que ver con la posible ruta de algunos sabios de Oriente. Fíjese qué interesante cómo desde Persia y abajo Yemen hay dos áreas donde se piensa que estas personas vinieron hasta llegar a un lugar donde se pusieron de acuerdo. Esto es una teoría, ¿sabe? Es una teoría porque hay muchísimas escuelas teológicas. Y una de ellas es que venían de diferentes lugares hasta que se encontraron. Algunos dicen que pudieron venir de diferentes puntos, otros dicen que pudieron ponerse hasta de acuerdo y llegar. Ciertamente hay muchas historias que usted ve en Ben-Hur. Creo que hay un cuento donde habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso son historias, ¿sabe? Nadie sabe si verdaderamente eran sus nombres. Y esa historia que hay ahí no necesariamente es lo que ocurrió. Pero algunos dicen que las rutas que ellos pudieron haber tomado fueron estas. Mire allá a la esquina donde está Jerusalén, qué pequeño es Israel. Y mire la distancia que pudieron haber recorrido algunos de estos sabios. Algunos le llaman magos, otros le llaman
astrónomos. Fíjese de igual forma, y esto lo vamos a dejar para el próximo servicio, al momento que Jesús nace, hay un momento que él tiene que salir de Israel. Entonces, ¿cuál sería la ruta en la cual él pudo haber salido? Pues mire, posiblemente había ido a Memphis, y no es Tennessee, pero en Egipto, en este lugar, cerca del Heliópolis, posiblemente, según los que estudian, dice que esta pudo haber sido la ruta hasta llegar al lugar donde Jesús estuvo algún tiempo hasta que luego regresa. Qué interesante, hago un paréntesis y no está en la prédica y en mis notas, pero qué interesante es que cuando hay veces que Dios quiere preservar su pueblo, lo lleva a un lugar que aparentemente no sería el mejor lugar para preservarlo. Lo lleva hasta Egipto. Así que no temas cuando en alguna situación de tu vida, a lo mejor no te sientas que estás en ese paraíso de Dios, sino que te lleva hasta un Egipto. Donde tú dices, no hace sentido que yo esté aquí. Pues qué bueno que no hace sentido, porque todo lo que estás viendo a tu alrededor es el poder y el favor de Dios para contigo. ¿Alguien dice amén? Y número 3, permíteme presentarte el que sí vamos a utilizar el día de hoy. Fíjate que Nazaret está arriba al norte, al lado de Galilea, el mar de Galilea y la región de Galilea. Y puedes ver en la parte de abajo, los últimos 2 puntos en la parte de abajo, donde está Belén y Jerusalén, ¿verdad? Es en Belén donde Jesús nace. Todo el mundo habla acerca de ese lugar. También se conoce como Bethlehem, quizás en inglés. Y nosotros en español, como buenos boricuas, decimos en Belén, ¿verdad? Y conocemos el área de Nazaret. Y uno dirá, pero pastor, si él nació en Belén, ¿por qué normalmente dicen Jesús de Nazaret? Bueno, yo nací en Humacao, pero yo soy de San Lorenzo. Vamos, ¿alguien está aquí conmigo? ¿Ve? Entonces Jesús nace en Belén, pero la mayor parte de cuando Jesús se desenvuelve es en Nazaret, y lo asocian con, sí, Jesús el de Nazaret. Como por ejemplo, ahí tenemos al pastor Geray, sí, el de la F-150 blanca. ¿Lo vio? Porque quizás como no habían apellidos para aquel entonces, pues de una u otra forma intentaban identificar las personas. Con este pie forzado, vamos a ver, aunque sea un poquito, lo que sería hoy la ciudad de Belén. Cuando fuimos en este viaje, ¿verdad?, a Israel, fue una bendición. Yo pensaba que allí me iba a encontrar los establos como cuando vemos en Navidades que están, ¿verdad?, todo el asunto, las cuevas y esa mentalidad que nosotros tenemos que nos venden acá. Pero cuando vamos, yo digo, mira, esto es Belén, ¿sabes? Es como ir, no exactamente, pero casi como al viejo San Juan, algo así, y ver algunas áreas. La verdad es que cuando vamos hay bastante destrucción. A raíz de las diferentes guerras que han habido, ¿verdad? Usted va a ver muchos escombros. Es una ciudad que se está levantando. Belén es terreno palestino. Eso es importante que lo sepamos. Todavía hay mucho dominio palestino. Y usted va a ver, y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero para aquellos que lo escuchan por primera vez, le va a parecer muy, pero muy interesante. Usted va a ver que encima de las edificaciones, de los edificios, hay calentadores, o al menos eso parecen, y algunos son negros y otros son blancos. Pues entonces, los negros identifican a unos y los blancos a otros. Como para mí esto de blanco y negro en los calentadores en Israel es lo mismo que Elías y Eliseo para mí. Usted sabe que yo los confundo, pero con una facilidad increíble. Pero vamos a decir, ¿verdad?, que los negros son los que identifican a los musulmanes o a los árabes. Y los blancos son entonces los que identifican al pueblo de Dios. Pudiera ser a la inversa. Yo en realidad no recuerdo cuál es el que identifica a cada cual. Pero cuando tú miras un edificio y tú ves que el calentador tiene un color, eso tiene una razón de ser. Y cuando usted va allí a Belén, es una de las cosas que va a poder identificar. ¿Qué hay en Belén? Bueno, en Belén hay un lugar que le llaman la Capilla de la Natividad, ¿verdad? Un monasterio también. Hay algunos monjes que hay por allí. Sepa que yo no sé si fue aquí, pero en un momento dado, sí, fue aquí. Mire, para entrar ahí, ahora mismo al final, ahí al final,
hay algo que ya mismito le vamos a mostrar, todavía no, pero donde está ese bonche de personas, ahí al final hay una puerta. Y como cuántas personas había ese día allí. Bueno, si hubiera habido COVID, todo el planeta Tierra se hubiera forrado. Porque aquello estaba harto de personas. Y estuvimos allí muchas horas, ¿verdad? Haciendo esa fila, ¿verdad? Para ir a ver lo que ellos llaman a nivel tradicional, lo que es la estrella de Belén, ¿verdad? Donde se pudo haber ubicado, según la tradición, a nivel de, bueno, todo ese asunto. Eso cuando vayamos a Israel, pues entonces la guía se lo explica porque yo puede que falle. Pero cuando estábamos ahí, de momento yo tenía que ir al baño. Yo tenía que ir al baño. Y entonces, ¿y aquí cómo hacemos? Porque esto es un monasterio. ¿Y dónde voy a encontrar ese lugar? Bueno, pues le digo, mira, quiero ir al baño. Ah, pues sí, dale por ahí y lo vas a encontrar. Y yo iba por cada lugar y cada vez más oscuro. Y los diferentes recovecos y los recovecos y cada vez más oscuro. Entonces, imagínense usted encontrarse un monje allí. Yo no iba a empezar a hablar en lengua para que me entendiera, me sigue, ¿verdad? Entonces, no encontraba a alguien que me dirigiera y si viera a alguien, no sabía cómo conducirme. Y aquel lugar adentro, cuando usted va, bastante oscuro, diferentes lugares. Y créame, le voy a ser sincero, me dio hasta temor. No fue hasta que encontré un ranchito que yo dije, este es el lugar, gloria a Dios, asunto arreglado, y para volver fue otro asunto. Pero para entrar a este lugar, que es la Capilla de la Natividad, hay algo bien particular y es una puerta. Observen esta puerta y miren esta persona cómo para entrar tiene que doblarse. Y esto le llaman la puerta de la humildad. Es bien interesante porque no, a menos, ¿verdad?, que no tengas, normalmente nosotros los adultos, aún el más pequeño de una u otra forma, tiene que inclinarse para poder entrar, y toda persona que iba a entrar obviamente tenía que bajar. Y me parece interesante el concepto, ¿verdad?, de para entrar a esta capilla, lo que ellos establecían y lo que es la humildad. Y yo quiero cerrar este vocabulario diciendo que no importa por qué puerta usted entre, usted siempre entre con humildad. Porque la humildad ciertamente abre muchísimas puertas. Y si usted entra erguido, con orgullo, créame que ese proceder nunca será de bendición. Así que le mostré un poco acerca de lo que, de la ubicación y de posiblemente uno de los lugares, uno de los muchos lugares que estuvimos cuando fuimos allá para el 9. Para el 9 vamos a compartirle algunas cositas adicionales. Algunos sería como refrescar la memoria. Para otros, pues lo estarían viendo por primera vez, algunas fotos adicionales del viaje, específicamente ligado a lo que es el área de Belén, terreno palestino. Mientras, antes de llegar a Juan capítulo 6 y los versos que leímos, quiero darte como que un trasfondo, el cual sé que conocemos, pero nos va a ayudar a ubicarnos en tiempo y espacio de lo que queremos compartir. Número 1. En el Evangelio según Mateo, es bien interesante cuando tú lees estos versículos del 18 al 24, porque vemos que hay un trato de los padres de María para con José. Todavía María era una doncella virgen y José la vio y hace un trato con los padres. Y ese trato era que se la guardaran hasta que llegara el tiempo que se hiciera señorita, y en ese entonces efectuarían lo que sería el casamiento. ¿Qué hacían en ese entonces? Bueno, pues pagaban anticipadamente y resolvían el asunto. Cuando llegaba el momento le entregaban entonces a María para que ésta fuera esposa de José. Sin embargo, y vamos a volver ahorita a esto, sin embargo, ella queda embarazada. O sea, hay un trato y queda embarazada. Y María va donde su papá. Oiga, esto no está escrito, esto es un invento mío, lo reconozco. María va donde el papá y le dice, estoy embarazada. Y yo me imagino que el papá, pero ¿de quién, muchacha, qué tú estás haciendo?
Entonces, ya yo tengo un trato con José. Y él le dice, no, si es del Espíritu Santo. Mire, si ya le habían dado la noticia inicial de que estaba embarazada, imagínese, ¿quién es el Espíritu Santo? Si hubiera pasado, póngale que hubiera sido usted. ¿Cuál sería su reacción en ese momento? Pero llega entonces un ángel a darle consejería a José. Porque si quizás los padres de María estaban algo exaltados, aunque la Biblia no lo establece, pero yo lo hubiera estado. Pero la Biblia establece que José de igual forma estaba frustrado. Y en ese momento en sueños, un ángel le ministra. Yo quiero volver al principio. Volver cuando hablamos de acerca de ese trato de los padres con José, estableciendo que María en un momento dado sería la persona que se casaría con él cuando llegase el tiempo. Y el primer principio que quiero compartirte es el siguiente. ¿Seguirías confiando en Dios aun cuando el trato sea alterado por Dios? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos como que planes y nosotros establecemos muchas cosas y queremos hacer las cosas y que salgan ahí, según la letra, según lo que escribimos. Pero de momento Dios dice, yo tengo algo mejor para ti. Y la verdad es que nosotros pudiéramos establecer muy buenas intenciones, pudiéramos establecer muy buenos planes, pero ¿qué si de momento Dios dice, no, es que aunque ese plan está bueno, aunque ese plan es hasta justo, es más, aunque ese convenio ya se ha trazado entre hombres, no importa el convenio que hay entre hombres, cuando Dios tiene un propósito, aunque haya algo entre hombres, Dios dice, yo rompo el trato y lo rompo porque esto te conviene más. Dios te bendiga, gracias por recibirlo en el nombre de Jesús. O sea, es una bendición cuando nosotros podemos confiar en Dios y saber que si algún trato en la tierra tuviese que romperse, no es para algo menos, sino es para manifestar algo mayor. Y en el asunto de que cuando María está embarazada y ella dice que esto es obra del Espíritu Santo, seguiría, segundo principio, porque hoy vamos, mire, directo al grano, ¿seguirías confiando en Dios aun cuando no hay una explicación lógica del asunto? O sea, imagínese que esta mujer trata de explicarlo. Sí, mira, te lo prometo, yo he estado tranquilo en casa, no he hecho nada mal. Todo lo contrario, le he dicho al Señor que estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y de momento está esta noticia y no hay explicación. Oiga, no hay explicación. No hay forma alguna de decir, bueno, esto pudo haber ocurrido a nivel científico. No hay explicación. Tiene que haber una intervención divina. Quiero que sepas que hay cosas que el Señor está haciendo que tú quizás dices, no hay forma de que esto pueda ocurrir de esta manera. No permitas que tu incredulidad se interponga en el poder glorioso de Jesucristo. Oiga, cuando Zacarías como que se interpone en el asunto de Juan el Bautista, ¿sabe qué ocurre? Zacarías se queda mudo. Dios permite que este hombre se quede mudo para que no hayan obstáculos mayores. Yo prefiero quedarme mudo. Omar, yo prefiero quedarme mudo. Y que Dios haga todo lo que Él quiera hacer antes de que yo abra mi boca y lo que haga sea entorpecer el perfecto plan de Dios. Eso es importantísimo, que nosotros como hijos de Dios, aun cuando no hay explicación lógica, nosotros entendamos que Dios está haciendo. Fíjese que vemos o cantamos algunas canciones que son muy bonitas y son muy buenas y edifican brutalmente. Y hay canciones que dicen, aunque no pueda haber, siempre estás. Oiga, esa declaración es una declaración de fe poderosa, donde yo digo, aunque yo no te pueda ver, la implicación de que yo no pueda ver algo significa que no veo movimiento, no hay los resultados que yo espero, o quizás veo todo lo contrario. Hay cosas que no tienen lógica y hay una palabra envuelta. Recuerda las percepciones
Recuerda lo que estábamos predicando anteriormente en relación a las semejanzas. ¿Se acuerda de eso? Pues tenemos que entender que cuando Dios dice que Él va a hacer algo, aunque no hayan explicaciones lógicas, Dios lo va a hacer. Sacar un pueblo completo, escuche bien, sacar un pueblo completo y llevarlo hacia el Mar Rojo no hace ningún tipo de sentido. Es igual que usted esté, imagínese que usted esté en una película, ¿verdad? No voy a decir, por ejemplo, como, pues, ni modo, algo que nadie conoce, como Marvel, ¿verdad? Y entonces usted va corriendo y te dicen, bueno, para que salgas bien, vete a una calle sin salida. Y tú dirás, es que eso no hace sentido. Oiga, dígame si es o no es cierto, que cuando tú ves que esa persona va a una calle sin salida y es la única opción, tú dices, ay, ahí viene algo. Ahí viene algo, porque él no va a tomar esa calle sin salida a menos que algo no esté orquestado, a menos que algo no esté preparado. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vivencia con Dios, ¿qué Dios usted tiene? ¿Qué Dios usted tiene? ¿Qué Dios yo tengo? ¿Acaso no decimos que Él es el poderoso en batalla? ¿Acaso no decimos que Él es el león de la tribu de Judá? ¿Acaso no somos de aquellos que cuando hablamos de esa historia que estamos hablando de Moisés sacando el pueblo, decimos, Dios le dijo, usa lo que tienes en la mano, y tocó las aguas y se abrieron y ellos caminaron en seco? Entonces, cuando a veces tú te ves en una encrucijada y cuando a veces te ves en algo que no tiene explicación, que te sientes que estás en contra la pared, sepa que si hay un trato de Dios en tu vida, ha de manifestarse en ese preciso momento. Dios lo va a hacer. Dios se va a manifestar. No debes temer, porque si Él desde el principio dijo, yo te necesito para una encomienda, como se le habló a María, Dios iba a hacer todo lo necesario. Él iba a tocar corazones para que todo lo que Él quería que se manifestara llegara a cumplimiento. Y número 3, cuando tenemos a un José que está ahí atribulado, diciendo, después que yo pagué, después que yo di, después que yo tengo un trato. Oiga, no hay nada peor que una persona falla su palabra. No hay nada peor que tú hagas un trato con alguien y luego esa persona te quede mal. Y tú dices, pero si yo hice un trato contigo, tú y yo tenemos un convenio. Y eso falla, el tener un José frustrado. Si usted lo analiza, ¿por qué por qué Dios no escogió otra situación donde no hubiera tanto compromiso? ¿Por qué Dios no escogió otros candidatos donde no hubiera un convenio como ese, y que Dios, ante los ojos de los hombres, respetara el convenio que había entre hombres? Yo quiero decirte que cuando Dios me llamó al pastorado, yo tenía muchos planes y ya yo había hecho diferentes tratos y convenios en el lugar donde yo me encontraba. Y cuando Dios me llama al ministerio, yo digo, bueno, Señor, pues dame algunos años en lo que yo salgo de todas estas cosas. Y entonces nos lanzamos. Y el Señor me dijo, tú nunca consultaste conmigo tus planes. Tú nunca consultaste conmigo tus planes. Tú tomaste decisiones porque tú tenías el poder económico. Tú tomaste esas decisiones porque tú tenías el poder en la empírica del crédito. ¿Alguien sabe lo que es el crédito? Ajá. Oramos por restitución para el año que viene. Entonces yo tenía ese poder económico, tenía ese poder de empírica y tomé decisiones, pero no discutí con Dios mis decisiones. No las discutí. ¿Por qué? Porque yo podía hacerlo. Y el Señor me dijo, ahora te deshaces de todo eso y te vas para Puerto Rico, porque no es en 2 años, es ya. Usted sabe una cosa, ciertamente cuando yo vine a Puerto Rico el crédito estaba pero perdido. ¿Por qué? Porque Jesús, para que tuviera fe, así, ese tipo de fe. Pero cuando entonces estamos en el perfecto plan de Dios, aunque las cosas no hacen sentido, estaban ocurriendo.
Y eso es exactamente lo que Dios hace. Tenemos, como decía, un José frustrado, porque él tomó unas decisiones y quizás debió haberlo consultado. A lo mejor vio a María bien bonita, hizo el asunto, pero quizás no consultó lo que conllevaba el trato con María. Pero algo que me gusta mucho de José, y algo que a mí me gustaría que nosotros como hijos de Dios de igual forma lo absorbiéramos, es que cuando José va al sueño, Dios le ministra. No viene una persona con piedritas de sacerdote para decirle, oye, mira si esto es cierto, que te voy a manifestar con, había algo que se llamaba, creo que el Unín y el Tumín. Y entonces eso manifestaba lo que era la voluntad del Señor. Mira, para que tú veas que esto es de Dios, mira, aquí está. No, no fue eso. No vino un profeta para decirle, así te dice el Señor. No vino un profeta para hablarle, has vivido esto en los pasados días, en las pasadas semanas. No. En un sueño, oiga, yo no sé cuántos han perdido han perdido la experiencia de acostarse y soñar. Algunos dirán, sí, pastor, yo sueño con lo que tengo que hacer al otro día y la semana que viene. Y más que un sueño placentero se convierte en una pesadilla. Pero escuche esto bien. Dios se le metió en el sueño a José y le ministra y se sienta con él. Tiene que haber muchísima humildad. Tiene que haber una relación dentro de todo profunda y convicción de Dios, de que cuando tú te levantas, tú dices, tuve un sueño y Dios me habló y tengo que hacerlo. Porque cuando tenemos un sueño que parece absurdo y que no me conviene, lo que podemos decir es, chacho, tuve un sueño, pero parece que el diablo se metió. Porque ya José estaba frustrado. José decía, pero si este no es el trato, yo lo que quería era lo que todo el mundo quiere, honra y poder salir de mi viudez, si quizás eso era lo que había vivido, o contar con lo que yo planifiqué y por lo que pagué. ¿Acaso eso no es justo? Pero él en un sueño, Dios le habla y él se levanta ministrado. ¿Cuánto Dios tiene que hacer para que tú te convenzas y yo me convenza de lo que Él quiere hacer con nosotros y nuestras familias? ¿Qué tanto? ¿Cuántas personas tiene que enviarte Dios? ¿Cuántos mensajes tiene que enviarte Dios para que lo puedas creer? Un sueño. Oiga, un sueño. ¿Sabe qué? He tomado la práctica del sueño. Ahora, ¿cuán dócil estás para que en el momento que Él te hable, no regatees el mensaje? No regatees el mensaje. Si tú estás viviendo conectado en el Espíritu Santo, no regatees el mensaje. Importante que puedas escuchar a Dios. Y si Él quiere enviarte a alguien que te diga, así ha dicho el Señor, o ya sea que en el sueño Dios te hable, ten un corazón dócil para recibir al Señor. El libro de Lucas, él es un poco más metódico. Él habla, de hecho, él hace una investigación para escribir. Y dice que en este tiempo había un censo. Entonces José tenía que ir a inscribirse a Nazaret. Y María tenía que ir a inscribirse a Belén, si no me recuerdo. Y en este lugar, cuando llegan a Belén, que es la casa, le conocen como la casa del pan. De igual forma, la casa de los pastores, porque hay muchas ovejas. Y donde hay ovejas, donde hay muchas, hay peste. Por eso es que en un momento dado dicen, y de Belén puede salir algo bueno. Porque cuando vas a Belén, ¿qué es lo más que hay? El olor a los animales. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Belén es el lugar donde hay pastores, donde hay animales? ¿Y cómo esto se relaciona con lo que tenemos escrito? Bueno, la Biblia dice, y nosotros leímos, lo hemos leído en diferentes servicios, que Jesús es puesto en un pesebre. Y si hay algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente, saque de su mente, un pesebre no es un establo. Un establo es un establo. Y un pesebre es un pesebre. Si usted quiere tener una imagen visual de lo que es un pesebre, pues mire, un pesebre se vería como esta foto que yo tengo por aquí para que usted la vea. Un pesebre, y déjala ahí aguantar. Déjala ahí aguantar porque esta es la parte de conclusión para nuestro mensaje.
Un pesebre, según la tradición y según los judíos, esto es lo que sería el pesebre para nosotros. Hay algunos que ponen como algo de madera donde ponen la paja. En realidad, este sería el lugar que el diccionario bíblico ilustrado dice que es un comedero de animales o un bebedero de animales. Aquí sería donde ponen el agua. Aquí sería donde ponen la comida para que los animales obviamente se alimenten. Juan capítulo 6, verso 33, dice la escritura que Jesús se compara con pan y que Jesús se compara con bebida. Oiga, tenemos todo el trasfondo de cómo Jesús, ¿verdad?, llega hasta este lugar. ¿Por qué ocurre? Bueno, por lo que estaba diciendo, porque estaban en un censo y cuando van bajando, dice la escritura, si usted lo lee ahí, dice que le estaban llegando los días, pero cuando hay mucho movimiento de censo y todas las personas van para registrarse, todos los lugares, oiga, todos los Airbnb de aquel entonces, todos los hoteles, todo lugar para quedarse, todo estaba tomado, todo estaba habitado. Entienda esto, entienda esto. Jesús o José, quien estaba con María en aquel entonces, no era pobre. En el lugar donde Jesús es puesto, José no es pobre. Ellos no encontraron un lugar donde habitar, pero no era porque no tenían dinero para llegar. ¿Qué pasa cuando tienes el dinero para mover las cosas? ¿Qué pasa cuando tengo los recursos para hacer las cosas, pero nada se mueve? ¿Qué pasa cuando tienes todo lo que necesitas para moverte, pero de momento no hay lugar donde tú vayas que tú digas, pude resolver? ¿Qué pasa cuando tengo todos los recursos, pero toda puerta se cierra? Eso es algo que tenemos que ver, porque de verdad, Jesús, o sea, María y José no estaban en una mala condición económica, solo que la situación impidió que encontraran un lugar. Oiga, Jesús queda en un lugar accesible. Y hay veces que los recursos y el poder y todo lo que tenemos hacen que ciertas personas sean inaccesibles. Es importante que aunque tú puedas mover todo lo que tú puedas mover y que yo pueda mover todo lo que yo pueda, y que en ciertas áreas de tu vida, porque esto no es solo económico, hay diferentes áreas en las que somos buenos. Hay diferentes áreas en las que somos diestros, pero nuestra destreza, nuestro poder en X área no nos puede volver inaccesible. ¿Sabe dónde debemos estar? En un lugar donde todos puedan ir. En un lugar donde todos puedan ver. En un lugar donde todos puedan ser ministrados. ¿De qué valía? ¿De qué valía que el mejor regalo, el mejor y el mayor regalo de la humanidad estuviera encerrado en un lugar y que nadie tuviera acceso a él? Cuando Dios lo pone en este lugar, en este establo, y lo mete en un pesebre, oiga, cuando la gente va allí, los pastores, busquen el libro de Lucas, dice que ellos ven lo que estaba ocurriendo. Ellos ven a Jesús, ellos se llenan de gozo y alegría. Se escucha una adoración. Sabe que esta gente estaba comiendo y bebiendo de aquel rey que se hizo carne para salvarnos a ti y a mí. ¿Dónde? En un lugar accesible. Y nosotros pudiéramos pensar que es que tiene que ser de esta manera. Yo le doy gracias a Dios y perdone que haga, ¿verdad? Haga referencia a esto, pero yo le doy gracias a Dios porque la actividad de cierre de Casa María y Restauración no fue en el templo. Yo le doy gracias a Dios que fue frente a una cancha, donde aún a la distancia personas podían escuchar. Y este año, escuche bien, sé que vamos a tener diferentes retos y los retos ya empezaron, hoy ya empezaron, donde
el alza de COVID una vez más intenta de una u otra forma encerrarnos y que hay que cuidarnos, claro que sí, pero hay algo que no se puede encerrar, el mensaje de Jesucristo. No se puede encerrar, porque si tú encierras el mensaje de Jesucristo, eso es lo que el predicar a Cristo y que sea conocido es lo que hace que la venida de Cristo cada vez esté más cerca. Entonces, Cristo tiene que estar accesible para todos. Pudiéramos nosotros tener los mejores recursos, pero si no hacemos accesible al Señor, entonces no estamos haciendo nada. Jesús estaba en un pesebre, en el plato donde los animales comían y bebían. Yo estaba viendo algunas fotos y en esas fotos vi cómo algunas personas echaban agua ahí. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, esto es como la historia de la mujer samaritana que estaba buscando agua en el pozo. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide beber, tú le pedirías agua y jamás tendrías sed. O sea, yo me imagino a Jesús en carne. Por favor, tenga esa imaginación de predicador, aunque sea un ratito. Imagínese a Jesús caminando como un pesebre hasta ese lugar donde aquella mujer sacaba agua, pero Jesús era el agua que estaba allí listo para darle satisfacción a aquella mujer, y aquella mujer todavía no se había dado cuenta. Jesús se hizo accesible. Él pudo haberle dicho a los discípulos, vayan y búsquenme lo que necesito, y él fue hasta el lugar donde supuestamente alguien iba a suplir una necesidad. Jesús no se fue a un camerino, Jesús no se fue a un RV allá, no, él estaba donde había gente que necesitaba, y él allí, siendo el agua que sacia la sed, allí él fue ese que le dijo a la mujer, si tú bebes de mí, no tendrás sed jamás. Y yo cierro diciendo, ya este es mi cierre, ¿qué quieres de Jesús? ¿Para qué quieres a Jesús en tu vida? Y esta serie la titulé El Regalo. Está a nivel de sintaxis un reguero, no debería ser. El regalo. Y la realidad es que cuando nosotros vemos la Navidad, oiga, regalo es Cristo. Nuestro mejor regalo es Cristo. Yo creo que vivir unas Navidades donde tengamos familias que por alguna situación no pudieron, como en otras ocasiones, comprar los regalos y no pudieron complacer, ¿verdad? Yo entiendo que estaríamos sacando de contexto lo que verdaderamente es Navidad para nosotros. Oye, está bien si te trajeron lo que estabas pidiendo. Habían unos niños, gloria a Dios por los espirituales y gloria a Dios por los que son como yo, más carnales. Había unos que decían, mi deseo es que no haya... menos personas estén contagiadas de COVID. Oiga, eso es un gran regalo de Navidad. ¿Alguien dice amén? Es un gran regalo de Navidad. Oiga, el que otra niña diga, yo quisiera tener un día bueno, un día que sea de bendición. No sé usted, pero ese puede ser uno de los mejores regalos de Navidad. Yo conozco a algunos que en este momento están pasando por un momento difícil, como por ejemplo Yaritza Ortega, y no sé si ella me está viendo, pero su papá, quien ha sido diagnosticado con cáncer, en estos días le dijeron no más diálisis. Y Yaritza Ortega viene a esta iglesia en varias ocasiones, y si no la ve siempre es porque vive en Naranjito, pero ella dice, yo soy de Casa y Restauración. Eso está brutal. ¿Ve? Así que ella viene de Naranjito y ustedes vienen de Quebrada Arena, casi la misma distancia. ¿Verdad? Casi la misma distancia. Eso es digno de admirar. Pero ellos están en este momento dándole calidad de vida, tratando de vivir el mejor tiempo junto a su papá, para que esta Navidad ellos se puedan llevar esa satisfacción de que hicieron lo mejor, que podamos pasar un gran tiempo. ¿Cuál es el verdadero regalo? Cristo. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿usted se pondría de acuerdo conmigo para hacer una oración por esta familia que está allá? Le pido que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y usted crea, Señor, en el nombre de Jesús, oramos y damos gracias por la familia
de Yaritza. Enviamos una palabra de consuelo, enviamos una palabra de ánimo, enviamos una palabra de vida, enviamos una palabra de bendición y protección al corazón, y creemos en el nombre de Jesús que en este tiempo que ha sido uno difícil, tú, el regalo más glorioso que haya podido tocar la faz de la tierra, ahí estás, como tú dijiste hace tantos años que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. No ha llegado el fin, y este es uno de esos días donde cada vez más tú te manifiestas en la vida de esta familia. Allí en Naranjito, en aquella comunidad donde lo que hay son familiares, creemos en el nombre de Jesús, aleluya, que tú sostienes sus mentes, sostienes sus corazones, Padre, y que ellos entienden que estos minutos, estas horas, estos días de vida son claves, Señor, para disfrutarlos en familia, para disfrutarlos junto a aquel que quizás en algunos días despedirán, pero que creemos en el nombre de Jesús, que cuando tú vengas o la iglesia se levante, al aceptarte a ti, podemos tener esa reunión familiar nuevamente. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Alguien que diga amén. ¿Para qué necesitamos a Jesús? ¿Qué es Jesús en tu vida? Pues algunos dirán, yo creo en el Dios, en el Jesús que hace milagros. Yo creo en el Jesús que me provee. Yo creo en el Jesús que me provee. Yo creo en ese Jesús que me da calma. Yo creo en ese Jesús que hace lo que yo necesito cuando lo necesito. Pero cuando yo veo la imagen del pesebre, cuando yo puedo ver esta foto, pónmela por ahí. Cuando yo puedo ver esta foto de pesebre, yo digo, entonces, ¿qué en realidad es Jesús para mí? ¿Sabe lo que es Jesús para mí? Mire, usted come posiblemente 3 veces al día y algunos snacks. Y si usted no comiese, usted se muere por desnutrición, por no comer. Y cuando usted ve un panorama como este, y tú dices, ¿qué es Él para mí? Él es el regalo que tú no necesitas solamente en Navidad, tú lo necesitas todos los días del año. Él es aquel que se pone como un plato. Se pone en el plato para que comamos y bebamos de Él cada día. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan capítulo 6, verso 33 al verso 34? Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si hay algo glorioso de la Navidad, es que Jesús sacia lo que ningún bien en un regalo puede dar. Gloria a Dios por todos los regalos que hemos recibido y los que vamos a recibir gracias al tiempo de festividad. Pero hay algo que no podemos perder de vista. ¿Qué es Jesús para mí? ¿Para qué lo necesito? Mire, yo le doy gracias a Dios por el regalo de Jesucristo, porque sin Él yo puedo vivir. Yo lo necesito porque sin Él yo no tendría ni alimento ni nada que beber para saciar mi sed. Jesucristo es mi alimento. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso. Tenemos algunas personas que no pudieron llegar por cuidarnos, ¿verdad? Quizás porque estuvieron cerca de alguna persona y demás, pero yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están a través de las redes sociales y que de una u otra forma necesitaban estar aquí y necesitaban una oración. De igual forma, yo quiero orar porque si alguien en este lugar que dice, pastor, yo he entendido todo lo que usted ha traído, y ¿sabe qué? En algún momento dado del año yo he sentido como que hambre, y en algún momento del año yo he tenido como que sed, y recibo esa palabra que usted ha compartido como la respuesta de Dios para que yo pudiera ser satisfecho con lo que en realidad yo necesitaba. Lo que necesitaba era sustento, lo que necesitaba era beber de Él, y hoy ese recordatorio me da vida. Si hay alguien aquí de igual forma que necesita esa oración, hoy queremos orar juntos. Y para esto te voy a pedir que te pongas en pie. Oramos con los que están afuera y oramos con los que están aquí adentro. Y si hay alguna necesidad en particular, que aunque no se mencione, si desean mencionarla podemos hacerlo. Pero si hubiese alguien que tiene alguna petición, o que el Señor ha ministrado su vida, en el área que fuese, ¿verdad? Yo quiero que usted levante su mano, porque eso es señal de que queremos orar junto contigo.
No te voy a decir que pasa al frente, vamos a orar ahí desde donde tú estás. Pero si hubiese alguien que dice, yo tengo una petición o algo del mensaje me ministró y yo quisiera que me incluyeran dentro de esa oración como un acto de fe. Hay personas que pudieran decir, pastor, pero si yo oro aquí y yo no levanto mi mano, no importa, Dios lo hace. Tienes razón, pero hubo una mujer que no necesitaba tocar el manto de Jesús para ser sana, pero ella dijo, yo voy a extender mi mano y yo voy a creer que al yo extender mi mano y tocar, algo va a ocurrir. Y cuando tú levantas tu mano, esto es como un acto de fe, donde te extiendes, y de igual forma como aquella mujer tocó el manto, yo creo que la gloria de Dios se manifiesta como levantando esa mano y diciendo, yo le creo a Dios. Y si hay alguien que le cree a Dios, usted hágalo sin temor, no importando quién está a su lado, porque en realidad aquí somos una familia que no estamos pendientes al que está a nuestro lado, sino que estamos satisfechos de que lo que Dios hace desde el corazón está manifestando al Cristo en el que hemos creído. Así que, Señor, yo quiero darte gracias por esta mañana gloriosa, esta mañana de Navidad, esta mañana donde tu espíritu desde el inicio con la adoración de estos niños ha sido de tanta bendición a nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú te glorifiques en cada corazón. Allá a la distancia puede que haya alguien que en este momento necesite esta oración, Padre. Y ahí en esa sala, ahí en ese vehículo, ahí en el trabajo, ya sea que ha pasado varios días, semanas, años y están escuchando esta palabra, Padre, que tú ministres al corazón, porque tú no limitas tu poder al lugar donde estamos. Tu poder es extraordinario, tu poder es algo que nosotros no podemos ni siquiera describir. Que si estuviéramos en lo más profundo del mar, ahí tú estarías. Y si estuviéramos en los lugares más altos, ahí tú también llegas. Padre, gracias, porque no hay limitaciones. No hay limitaciones en este momento. Y aquí hay personas que en este momento tienen alguna petición en el corazón. Aquí hay personas que están creyendo y se están extendiendo hacia ti. Y con ellos nos unimos en oración. Y con ellos creemos en el nombre de Jesús que tú haces algo en este momento. Y no lo decimos como un asunto de un mandato, sino que lo decimos porque creemos que el poder de Dios verdaderamente se manifiesta hoy y por todos los siglos de los siglos. Gracias, porque tú te extiendes a la familia y fortaleces lazos familiares entre los hijos y los padres y los hijos. Gracias, Señor, aleluya, porque cuando celebramos Navidad es entender que tú eres el regalo, que eres nuestra comida y eres nuestra bebida. Eres quien mantiene nuestra vida en vida. Es la vida de Cristo en nosotros manifestando, aleluya, tu propósito. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables en sueños. Te pido en el nombre de Jesús que seamos dóciles al momento que tú ministras a nuestra vida. Que no tomemos en poco esa ministración del Espíritu cuando tú quieres hablarnos y quieres que nosotros nos encaminemos. Padre, que tú trabajes con nuestras frustraciones, porque hay veces que no hay explicación, pero cuando tú quieres hacer algo, aleluya, va mucho más allá de los pensamientos que nosotros pudiéramos tener. Gracias, Señor, porque aunque yo había hecho pactos, aunque yo había hecho trato, Padre, gracias porque tu propósito se está manifestando. No lo puedo entender, pero sé que estás obrando. Quizás vaya rumbo a una calle sin salida, pero si me estás llevando hasta ese lugar para que yo levante mis ojos a los montes y diga de dónde viene mi socorro, y yo entienda que mi socorro viene de Jehová, y en ese momento la estrella de la mañana se manifieste. Gracias porque ese día mi fe se extiende. Gracias porque en ese día mi fe crece. Gracias, Señor, porque ese día, aleluya, puedo ver la obra de Dios y he entendido que no se trata del poder que pueda tener para lograr algo, sino que eres tú el que hace todas las cosas. Permite que nosotros estemos en lugares accesibles para que otros puedan ver, porque hay personas que están buscando comer y beber cosas para llenar su interior, y lo hacen con cosas que perecen y los hacen con cosas que mueren. Pero aquellos que tenemos la palabra de verdad, aquellos que tenemos, Señor, esa agua que salta para vida eterna, Padre, que nosotros podamos impartir de lo que nosotros hemos recibido.
Padre, que podamos hacerlo con sabiduría, pero con poder de espíritu. Gracias porque ahí a la distancia has ministrado cada corazón, has ministrado cada vida, Señor. Te pido, Padre, que no haya ningún área del corazón y en la mente que no sea ministrada. Glorifícate en medio de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dígale.